Cada vez es más y más evidente que los pobres conservadores gozan y padecen, sufren y disfrutan de un masoquismo franco. Ya saben ustedes, esas paradójicas ganas y ganancias de placer vía el propio sufrimiento. Y cada vez me convencen más de que en el fondo su masoquismo tiene raíces narcisistas. Porque no se trata solo de que les vaya mal, que les va mal, mucho y diariamente, sino de que parecen buscar con fruición el castigo, la humillación, la derrota. No hay cachetadón que la realidad les propine que les alcance. Se exhiben como víctimas ejemplares del apocalipsis que ellos mismos llevan años pregonando, pero al mismo tiempo no hay flagelo que no se apliquen solitos con entusiasmo, grandilocuencia y teatralidad. No es solo el dolor por el dolor mismo, es una forma de placer paradójico que pasa por ellos y experimentan como goce un castigo que según ellos proviene de los demás. Esos otros que, morenos, montoneros, los despojaron de un mundo que daban por eterno. Detestan que las cosas cambien porque el cambio los arranca de su lugar central, les mengua sus privilegios, sufren su narcisismo y entonces se castigan a sí mismos como si pudieran redimir, de ese modo, una pérdida imposible de asumir. Se azotan, se quejan, se inmolan, pero sobre todo se miran entre sí a hacerlo, se leen entre ellos mismos, se dan la razón en sus propios paneles, se retuitean y eso, claro, les encanta. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV, soy Germán Castro. Masoquismo, narcisismo y salación. Para solaz de su exclusivísima audiencia, la cual evidentemente goza horrores de que la mantengan bien y frecuentemente surtida de grandes cantidades de cloruro de sodio, o sea sal mucha sal sobre sus múltiples heridas, la docta Denise Dresser, vaya usted a saber si más furibunda que compungida o más pesarosa que endiablada, aparcada en la mesa plural digo, eran dos los panelistas convocados, de disqueanálisis transmitida por latinos, claro, de qué otra manera, muy a su gusto, acompañada de Héctor Aguilar Camín, y él igual, quién sabe si más frenético que afligido o más desolado que rabioso, profirió el siguiente cuestionamiento. Dijo la doctora, comillas, ¿va a llegar Hugo Aguilar Ortiz como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿No hubiera sido más barato, más fácil y más democrático que ella, se refería a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella lo postulara desde una terna y que el Senado discutiera su trayectoria y que después los partidos votaran? Aquí el novelista chetumaleño la atajó para con toda contundencia recordarle, ese mundo ya se acabó. Claro, una afirmación de pe a pa post-apocalíptica. Así que seguro el novelista le espetó adolorido, porque se acabó el aludido mundo, pero al mismo tiempo gozoso, porque lleva él años cantando el apocalipsis y entonces ahora sí puede decir, ¿ya ven? Tenía razón, la 4T es la hecatombe. Y ni cómo contradecir al antes orgánico y ahora desaforadamente apocalíptico, post-apocalíptico cabecilla del grupo Nexos. Efectivamente, ese mundo, el neoliberal prianista, se acabó. Pero volvamos con la doctora Dede. Recordemos lo que preguntó la ilustre señora. Dijo, ¿no hubiera sido más barato, más fácil y más democrático hacerlo como antes se hacía? Esto es, no cambiar nada. En otras palabras, ¿no hubiera sido más barato, más fácil y más democrático mandar al diablo el proyecto de nación triunfante en las urnas,
específicamente la reforma judicial y la magistral jugada política de AMLO, conocida como el Plan C, neta la afamada docente del ITAM requerirá respuesta. Quiero pensar que no. Quiero pensar que lo que hizo no fue otra cosa más que lanzar una pregunta retórica. De esas preguntas retóricas que soltamos para afirmar algo y luego poder decir que uno no dijo lo que dijo, que nomás lo preguntó. Porque me van a perdonar, disculparán ustedes la perogrullada, pero lo que la señora afirmó es simple y sencillamente que lo mejor hubiera sido seguirle como estábamos. O sea, no moverle al status quo. O sea, conservar las cosas como estaban. Puro y duro conservadurismo, pues. El recurso retórico que usó la politóloga echada de Televisa, eso también se quedó en el mundo que se les acabó, no es nuevo, más bien es un ardid tradicional del conservadurismo. Vean ustedes, van algunos ejemplos emblemáticos. ¿Acaso no hemos vivido siempre así? Bueno, así musteaban los cortesanos aristócratas franceses cuando el pueblo galo pedía pan y constitución. ¿Qué sería del país sin el orden y la autoridad del rey? Exclamaban con temblor pomposo los viejos lores cada vez que alguien osaba mencionar la palabra república. ¿No están los negros mejor aquí que en África?, decían los esclavistas europeos y norteamericanos con una sonrisota cargada de látigo. ¿De verdad queremos que cualquiera pueda ser médico, juez o presidente?, preguntaban los guardianes del mérito hereditario y de los exámenes de admisión ante cualquier intento de democratizar el acceso a la educación. ¿Y quién va a atreverse a invertir en México si no hay paz?, repetían los porfiristas mientras apaleaban a los huelguistas en Cananea o en Río Blanco. ¿No es esto una forma de dividir al país? Mustean hoy los mismos de siempre, eso sí, más sensibles que nunca, cada vez que se habla de justicia social o de memoria histórica. Así funcionan estas preguntas. Se plantean disfrazadas de preocupación racional para encubrir una nostalgia por la desigualdad que antes no era necesario justificar. Son trampas del discurso, no buscan respuestas, buscan obediencia. Marrullerías, pues, para acabar pronto. Por lo demás, también conviene que flote, el verbo está bastante de moda, para que flote como evidencia que la doctora Dede defiende una sandez, opina que hubiera sido más democrático que una sola persona, la presidenta, eligiera a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como ocurrió el domingo pasado, lo hayamos hecho entre los 13 millones de ciudadanos y ciudadanas que salimos a votar. Por cierto, el dueño del otro extremo del falso bicolor, en realidad siempre fueron del mismo color, Enrique Krause, se aventó la puntada, también en Latinos, donde más, de querer convencer de que lo mucho es poco y de que la vacuidad plena es más que algo. Y no algo, 13 millones de votos. Muy sobrio y afligido expuso el señor, comillas. Después de todo, bueno, la democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a la minoría. Pero ahora estamos en una variante. Morena ha movilizado y acarreado al electorado de manera, digamos, sin los frutos que esperaban. Y no se logró aquí el consenso o el voto de la mayoría, sino de la muy importante minoría. Entonces, estamos ante una decisión en donde se impondrá una minoría, sin respetar a la mayoría, porque en este caso específico, la mayoría es el 90% que no votó. SIC y recontra SIC. Pareciera que el ingeniero no entiende
que para que un voto cuente es indispensable emitirlo, votar. Yo, como por no pecar de omisión, en X traté de explicarle de la manera más rudimentaria que pude. Oiga, un no voto no cuenta como voto. Lo que pude haber apostillado así: N no votos nunca son más que un solo voto. Ya no lo hice, no tanto por flojera, sino porque en realidad cuando digo pareciera que el ingeniero no entiende, es pura retórica de mi parte. El hombre entiende, y más que hacerse el tonto, pretende confundir y entontar a quien se deje. Con todo, no hace falta ser un exégeta consumado para comprender que la alocución de Krause se suma al autoflagelo discursivo que se está dando la derecha mexicana. Más pruebas de su masoquismo narcisista. Consideren si no lo siguiente. Vean el ritmo. 1. Se desvivieron gritoneando que la 4T quería apoderarse del Poder Judicial. 2. Proclamaron desde siempre, y más después de lo ocurrido en el proceso electoral del domingo pasado, que todo eso fue un fracaso, porque solo participaron 13 millones de mexicanas y mexicanos. Y 3. Ahora lamentan, lloran, claman que después del susodicho fracaso, la 4T se apoderó del Poder Judicial y además se acabó el mundo. No le busque lógica, no la tiene. En fin, así, entre sal, autosalación y saliva, entre lamentos sin lágrimas y derrotas disfrutadas como victorias morales, los conservadores se consuelan. Han transformado su miseria política en onanismo. Se miran al espejo del desastre, ese espejo que ellos mismos ayudaron a romper, y se dicen: ¡qué bárbaros! ¡Qué inteligentes somos! ¡Qué clarividentes! ¿Y qué solos estamos? Y sí, están solos, pero porque no votaron y se esforzaron por convencer a quienes pudieron de que no votaran. No sumaron, no suman, se restan y no representan a nadie más que a su nostalgia. Lo suyo no es oposición, es autoafirmación doliente, goce por la catástrofe épica del perdedor disque elegante. Su masoquismo es tan narcisista que ya no necesitan adversario, se bastan ellos mismos para fustigarse, para inventarse un infierno a la medida y después, claro, aplaudirlo.